Pero ese tipo de situaciones se tienes que enfrentar. Claro. Por ejemplo, cuando hagan el engómate, va el presidente al frente, sí, hágale. Entonces no, pero uno ya sabe, sí, ya sabe que le toca. Aquí igual, Javi. Sí, que el presentador no llega, le toca a Chino. Pues hágale. Sí, ¿quién está grabando? Sí. No sé, creo que sí. Listo. Muy buenas tardes a todos. Espero que estén. Días. Todo mal. Volver a grabar, por favor. Muy buen día para todos. Espero estén muy bien. Me alegra verlos acá, me alegra que tengamos tanta audiencia. Ojalá sean más en las siguientes sesiones. Hoy daremos inicio pues, al seminario permanente denominado GOMAR Seminar. Okay. Vale. En nuestra primera sesión tendremos a nuestra expresidenta Jimena Rodríguez, que pues trayectoria lleva un montón en nuestro grupo, aproximadamente le ponemos unos 7 años en nuestro grupo, incluso más. Yeah. Desde que se formó por unidad. Más de 7 años en el grupo, ha liderado varias veces nuestro grupo y pues hoy nos va a dar el ejemplo de todo lo que podemos llegar a lograr con nuestros estudios y pues con nuestro esfuerzo. Es egresada de la licenciatura en Física de la Universidad Distrital y es egresada del Magíster en Bioingeniería y Nanotecnología de la Universidad Central. Listo, y nos va a dar una charla acerca de su trabajo de tesis de la maestría denominado Development of Biosensor Based on Surface Plasma Resonance. Surface Plasma Resonance, acá ya está. Sí. Y listo, bienvenida. Esperamos disfrutar tu charla. Muchas gracias. Bueno, bueno, el trabajo que yo les voy a presentar, como menciona Javier, bueno, antes de comenzar les quiero agradecer la invitación. Es para mí un placer estar aquí inaugurando este primer seminario. El trabajo que les voy a presentar es el resultado de la investigación que hice en la maestría, donde mi director fue el profesor César Aurelio, codirector José Augusto Galvis, y el proyecto se encaminó a obtener el título de Magíster en Bioingeniería y Nanotecnología. Como Javier les mencionó, el trabajo está enfocado al desarrollo de un biosensor basado en resonancia de plasma superficial. Bueno, nosotros a nivel global tenemos una problemática y es la problemática que genera el rotavirus. El rotavirus es un virus que afecta principalmente a los niños entre 2 y 5 años. En niños menores a 2 años incluso puede ser mortal, causa deshidratación aguda, causa diarrea y afecta principalmente países en desarrollo y zonas del Caribe, como lo podemos apreciar en este mapa. Aunque existen vacunas para rotavirus que se aplican a los niños por abajo de 2 años, no es completamente efectiva. Entonces, el problema alrededor del que nosotros trabajamos fue cómo podemos inhibir el crecimiento de ese virus y la reproducción o la reproducibilidad del virus. Para eso, la Universidad Javeriana, en cabeza del profesor Juan Carlos Ulloa y del grupo de enfermedades infecciosas, quieren sacar un alimento probiótico a base de proteínas probióticas para inhibir el crecimiento del virus. Estas proteínas son el resultado del crecimiento o la reproducción de una bacteria llamada Bifidobacterium adolescentis, y lo que se busca es pues analizar en qué medida las proteínas se unen al virus y dejan o inhiben las propiedades del virus dentro del organismo. Una de las problemáticas que se tiene es que, como es un alimento probiótico, tiene que pasar a través de los intestinos y a través de los ácidos estomacales, y estas proteínas no son lo suficientemente resistentes para aguantar todo el viaje y no desintegrarse en el camino. Una de las soluciones que ellos proponen como grupo de investigación es que a esas proteínas probióticas se las recubra con un polímero hidrosoluble de alta densidad llamado polietilenglicol. Al recubrirlas con Al recubrirlas con este polímero, pues surge una incógnita, y es en qué medida el recubrimiento va a afectar que la proteína se una al virus y el virus se pueda seguir reproduciendo o no se pueda seguir reproduciendo.
En este punto de la historia entramos nosotros, porque ellos buscan una técnica que les permita hacer esa comparación entre cuando tienen proteínas sin recubrimiento y cuando tienen proteínas con recubrimiento. ¿Qué cambios existen o se pueden percibir en la afinidad que tienen las proteínas y el virus? Tanto con recubrimiento como sin recubrimiento. El recubrimiento, vuelvo y digo, se lo dan para que sea capaz de resistir todos los ácidos del estómago y no se vayan a desintegrar ni a... no se vayan a desintegrar ni... se me olvidó el término adecuado. Bueno, se los debo más adelante que seguramente me acordaré del término. Degradar, gracias. Excelente participación del público, muy bien. No se desintegren, no se degraden en el organismo. Bueno, para eso entonces nosotros desarrollamos un biosensor. Vamos a comenzar hablando un poco de las características principales de un biosensor de manera general, donde tenemos una muestra que puede ser una muestra heterogénea, como en este gráfico que tenemos, distintos elementos. Algunos de esos elementos tienen características o afinidad con un elemento de biorreconocimiento, tiene una reacción química, dicho en otras palabras. Esa reacción química o ese cambio biológico que podemos tener, pues va a producir una señal que inicialmente es una señal o una manifestación química o biológica. Después utilizamos un transductor que lo que hace es traducir esa señal que viene de una señal química o biológica a una señal física, que puede ser eléctrica, que puede ser óptica en nuestro caso, y pues procesamos esa señal a través de un sistema de adquisición de datos. Ese es el principio general del biosensor. Para nuestro caso, pues va a tener algunas modificaciones puntuales porque es un biosensor basado en resonancia de plasmón superficial. Para eso entonces vamos a comenzar hablando de qué es la resonancia y qué es el plasmón superficial. Los plasmones superficiales son el resultado de oscilaciones colectivas y coherentes de los electrones libres en la superficie de un metal en presencia de una onda incidente. Esa oscilación yo puedo hacer que tenga un aumento o que tenga un número más grande en el número de electrones que están dentro de esa oscilación o los elementos que están oscilando a la misma frecuencia con las mismas condiciones, que sea una oscilación coherente y colectiva. Eso lo logro en una interfaz metal dieléctrico. Si yo hago que esos elementos empiecen o que oscilen con una mayor coherencia y una mayor con una mayor coherencia en la oscilación, lo que voy a hacer es que se genera una onda evanescente, como lo vemos en este grafiquito. Esa onda evanescente, que además está aquí acoplada a esa interfaz, se va a desplazar a lo largo de esta superficie y se va a mover durante toda la película. En este caso, como son plasmones superficiales, pues esa onda evanescente se va a desplazar a lo largo de esa interfaz. Ahora, si yo hago que esa onda evanescente sea lo suficientemente grande, lo suficientemente capaz de llegar a la siguiente interfaz, aquí al siguiente borde o al siguiente medio, lo que yo voy a hacer es que voy a tener una segunda, voy a adelantar un poco, una segunda onda evanescente que se llama un modo confinado de plasmón superficial. Para lograr esto tenemos que tener algunas condiciones geométricas en cuenta. ¿Por qué? Porque al inicio, eso no lo mencioné, pero la frecuencia de oscilación de los electrones no es la misma frecuencia que tienen la onda incidente. Entonces yo tengo que hacer que esas dos se acoplen. Para lograr eso utilizo geometría. En nuestro caso utilizamos una configuración que se llama configuración de Kretschmann. Consiste en un dieléctrico, un metal y nuevamente un dieléctrico. El primer dieléctrico es el que está arriba, este prisma. Hacemos incidir un haz, o sea, nuestra onda incidente, llega a la primera interfaz dieléctrico-metal, ahí se da una reflexión interna total o en condiciones de reflexión interna total, se produce esta primera onda evanescente que es ese conito que se ve grisecito en la presentación. Esa onda evanescente se desplaza a lo largo de la superficie y si tiene las condiciones suficientes, como que sea más grande que el espesor de la película que tenemos ahí, pues va a llegar a la siguiente interfaz de metal dieléctrico y va a producir ese modo confinado que yo les estoy mencionando, que es también una onda evanescente que se va a desplazar a lo largo de esta interfaz. Ahora, esta condición de resonancia del sistema se logra con un ángulo de incidencia específico.
Si yo cambio el entorno, si ahora yo, por ejemplo, ya no tengo aire, sino que tengo otro elemento, cambio el índice de refracción efectivo del medio, o sea, esta sección verde, si yo la cambio, cambia la relación de dispersión, por tanto cambia la condición para que entre en resonancia y por tanto tengo que cambiar el ángulo de incidencia con el cual yo estoy iluminando. Porque inicialmente, si nuestro sistema, esta sería la primera parte, nuestro sistema iluminamos, generamos las dos ondas y tenemos una respuesta que sería una gráfica como esta, donde tenemos reflectancia, o sea, la respuesta o el haz que nosotros reflejamos de toda esta configuración, en función del corrimiento angular. Aquí tenemos el ángulo crítico, que es el ángulo en el que yo les decía que se da la reflexión interna total, y el ángulo de plasmón para una película de oro. Si yo cambio esas condiciones o ese entorno encima de la película de oro, ahora de color verde, pues yo voy a cambiar también esa respuesta. Entonces voy a tener un corrimiento en la curva de reflectancia de mi sistema. Por tanto, voy a tener un corrimiento en el ángulo de plasmón. ¿Eso para qué me va a servir? ¿O nosotros cómo lo utilizamos? Pues si este entorno cambia, por ejemplo, por una interacción molecular o por alguna una afinidad biológica, pues estos corrimientos angulares se van a dar en el tiempo. Con eso, nosotros construimos un sensograma. Un sensograma básicamente es esos corrimientos en función del tiempo. Entonces, aquí, por ejemplo, de manera caricaturesca, tenemos una película con algún elemento de biorreconocimiento que va a estar de manera estable, esta primera parte de la línea hasta que llegan al punto azul. Luego, hay alguna afinidad o algún cambio en ese entorno, como les mostraba en la imagen anterior, alguna asociación, algo cambia dentro de este entorno, entonces hay un crecimiento en ese ángulo en función del tiempo. Luego llega un punto en el que ya, digamos que todos los elementos de biorreconocimiento hicieron afinidad, llega un punto de estabilidad, después del punto rojo, hasta esta sección más o menos, y finalmente en la mayoría de biosensores se hace un proceso de disociación, o sea, de romper esos enlaces y volver a reutilizar nuestro biosensor. En el caso nuestro, aquí con la tecnología que tenemos en el laboratorio y con la investigación que estábamos llevando en curso, solamente pudimos hacer fases de asociación y estabilización. No tenemos el mecanismo para hacer disociación y regeneración del sistema y volverlo a utilizar. Sin embargo, es como comúnmente se hace en la industria y a nivel global. Bueno, ahora, eso mismo que les acabo de mencionar, se los voy a presentar aquí con una ilustración un poco más gráfica. Tenemos nuestra configuración de Kretschmann, iluminamos. Esto tiene una respuesta dependiendo del sistema o de las condiciones que nosotros tengamos en nuestro sistema. Tenemos nuestra curva, pero si esas condiciones empiezan a cambiar por afinidad o por cambios en este entorno, hay una respuesta, un corrimiento angular y por tanto puedo construir un sensograma. Todo lo que les acabo de mencionar se resume en un videito más o menos como este. ¿Hasta ahí preguntas, sugerencias, reclamos? ¿No? Bueno, listo. Ese principio entonces es el principio que nosotros utilizamos, principio de resonancia de plasmón superficial. Ahora, ¿cómo configuramos eso para el estudio que nosotros queríamos hacer? Recordemos que el estudio era medir la afinidad entre el rotavirus y las proteínas cuando las proteínas tienen un recubrimiento y cuando no lo tienen. Para eso entonces, nuestro transductor o nuestro elemento de interpretación de esa señal biológica a una señal eléctrica u óptica en nuestro caso, lo vamos a configurar de la siguiente manera. Tenemos un prisma, un BK7, tenemos una película de oro, que para nuestro caso fueron películas de 55 nanómetros, y a esas películas les anclábamos, o bueno, el término adecuado en realidad es le funcionalizábamos elementos de biorreconocimiento. Funcionalizar significa darle propiedades o funciones, como el nombre lo indica, funciones específicas a esa película. Le dábamos unas condiciones para que la película de oro fuera afín a nuestros elementos o nuestros elementos biológicos. Para eso entonces aquí hay como unos filamentos, no sé si los alcanzan a ver, creo que sí, unos filamentos como negritos. Esos elementos son unos enlaces que ya ahorita les voy a mostrar un poco más a detalle. A eso le llamábamos o se le conoce como moléculas de inmovilización. A esas moléculas de inmovilización luego le anclábamos la proteína
y finalmente a esas proteínas pues se les unía el virus. Esta fue la configuración que nosotros decidimos asumir, sin embargo no es la más usual. La más usual es molécula de biorreconocimiento, luego un anticuerpo que sea afín con el virus y luego sí el virus. Pero como en nuestro caso quería analizar la afinidad entre las proteínas y el virus, lo colocamos de esta manera. Si hubiésemos utilizado el anticuerpo para unir anticuerpo, virus y luego proteína, habíamos tenido que considerar algunas condiciones específicas de entorno, de temperatura, para que ese anticuerpo no se nos degradara y no se desintegrara en un tiempo muy corto. Por eso no lo hicimos de esa manera. Entonces, tenemos nuestra configuración de Kresman, moléculas de inmovilización, proteínas y finalmente virus. Ahora, para lograr esta inmovilización, como les menciono, hay que hacer una preparación previa. Hay que preparar ese transductor. Para eso nosotros teníamos nuestras películas de oro que las crecíamos en la Universidad Central, las evaporábamos con los espesores que necesitábamos. Después de que teníamos esas películas listas, perfectas, homogéneas, les creábamos encima una matriz autoensamblada o una SAM. Esa matriz autoensamblada lleva moléculas tioladas en este caso. Utilizábamos 2 moléculas tioladas. El MUOH y el MHDA, donde una es una molécula de anclaje y la otra es una molécula espaciadora. Si ustedes se dan cuenta aquí en este grafiquito, hay una que es más larga que la otra. La que es más larga es la de anclaje, la que es más corta es espaciadora. ¿Eso para qué se usa? En química y en la creación de películas o matrices autoensambladas, para generar espacio y que cuando llegue el elemento que nosotros queremos anclar no queden todos montados unos sobre otros y que queden como... Ay, se me olvidó el término adecuado en química. Que generen una... se me olvidó el término. Bueno, pero que no queden aglomerados todos en la superficie, sino que cumplan con la condición de que tengan anclaje y que se puedan mover, o que si, por ejemplo, están fluyendo dentro de una sustancia o dentro de un buffer, como en nuestro caso, pues que no se los lleve o no los arrastre el buffer por el hecho de que estén agarrados con otras. Esas 2 moléculas, para que tengan esa capacidad de luego agarrarse a otro elemento, tienen que ser activadas. Ese fue el siguiente paso que nosotros hicimos, activar esas moléculas. Entre más o menos el primer paso, o sea, y el de activarlas, tardábamos entre unas 12 y 16 horas aproximadamente, que se tenía que dejar incubando el sistema, o sea, la película sumergida completamente en los reactivos mientras la estructura química iba creciendo sobre esa película. Después de que teníamos esos bracitos, si lo queremos decir así, activos o listos para recibir ese elemento que nosotros queríamos anclarle, le colocábamos nuestras proteínas. Y después de que verificábamos que habían quedado ancladas nuestras proteínas, hacíamos pasar virus y pues teníamos una respuesta de cómo fue ese anclaje. Eso lo hicimos tanto para proteínas sin pegilar, o sea, sin recubrimiento, como para proteínas pegiladas, es decir, proteínas con recubrimiento. Aquí me estoy saltando un montón de detalles y de pasos de este proceso de funcionalización. Para no extenderme y porque algunos de esos pasos los hicimos en compañía del clúster de investigación de bio y nanotecnología de la Universidad Central, con un químico, una persona que se encarga específicamente de, digamos, de hacer este acompañamiento y hacer este asesoramiento en mi caso. Esa persona fue Felipe, ay, se me olvidó el apellido, Amaya, creo, sí. Creo que es Amaya, me parece que es Amaya, si no, perdón por no olvidar su apellido. Bueno, y fue pues el que nos dio todo el asesoramiento, por ejemplo, de qué moléculas utilizar, de qué cantidades de reactivos. Para todo esto hay un protocolo de inmovilización y lo que pues, uno hace en el laboratorio es seguir ese protocolo paso a paso con las cantidades específicas, porque si no se sigue con las cantidades específicas y con la, digamos, con la secuencia como debe ser, como la receta, pues la estructura no se va a formar de la manera que nosotros esperábamos que se forme. Por ejemplo, que tenga aquí estas en la punta, que tenga el OH que es afín a las proteínas, o sea, al grupo carboxilo que se une luego a los enlaces de las proteínas. Entonces, para eso tuvimos todo el asesoramiento de nuestro
grupo y de nuestro clúster allá. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos nosotros o cómo hacíamos aquí para medir si eso realmente se estaba uniendo o no se estaba uniendo? Pues construimos utilizamos un reflectómetro angular, pero para la manipulación de esas muestras necesitábamos, las proteínas primero van en un buffer, o sea, van dentro de una solución salina, y necesitábamos manipularlas. No las podíamos colocar directamente porque el colocarlas directamente pues genera cambios en el entorno, cambios en la temperatura, posibles cambios en el pH. Para controlar todos esos elementos construimos un sistema de microfluídica que está en este momento en operación en el laboratorio. Es un sistema autoensamblado, todas las partes las hicimos desde el diseño hasta la fabricación, también con apoyo del grupo de herramientas y materiales, si mal no recuerdo en las siglas, de la Universidad Central. Allá nos ayudaron con la fabricación, pero el diseño fue nuestro. Aquí teníamos entonces la cavidad por donde entraban nuestras muestras biológicas, por donde entraban y por donde volvían a salir. Aquí colocábamos el prisma de la configuración que ya les había mencionado, la configuración de Kretschmann. Entre esta película o esta pared y el prisma, pues estaba la película de oro, inmovilizada, activa, lista para usar, y ya solamente pasaban las muestras biológicas. Es decir, esa película nosotros ya la traíamos lista de la Universidad Central y la medíamos acá en el laboratorio. No hacíamos toda la activación acá por las medidas de bioseguridad y por los cambios de temperatura, pH y demás que ya les mencioné. Colocábamos todo nuestro sistema dentro de esta construcción o este ensamble del sistema de microfluídica, y luego lo conectábamos a unas bombas de inyección de doble jeringa, que en nuestro caso por un lado empuja y por la otra recibe toda la muestra. Entonces está circulando todo el tiempo la muestra con un flujo constante. Un detalle de algo que nos pasó aquí, aprovechando que es un grupo de investigación y que somos el GOMA, algo que nos pasó al inicio es que yo le di un flujo muy grande. Entonces, cuando le coloqué un flujo muy grande y como era una cavidad aquí tan pequeña, pues eso rompió la película y dañó todo el proceso que había hecho, todas las horas que había pasado antes inmovilizando, creciendo las películas, limpiando y demás, pues se dañó porque el flujo que le pusimos fue muy grande. Ya luego decidimos utilizar un flujo mucho más pequeño y las películas sobrevivieron y se pudo hacer la medición correcta, pero eso nos incrementaba el tiempo de medida. Entonces, ahorita cuando vean los resultados se van a dar cuenta que los tiempos de medida fueron de horas, de mucho tiempo de medición. Bueno, esa pieza que les acabo de mostrar de manera gráfica se veía así puesta en el laboratorio, el prisma, la pieza del soporte. Por aquí, por el respaldo, acá ahora aquí se ve sin la pared de atrás. Aquí está la película de oro, en esta sí se ve completamente la pieza completa. Aquí donde les estoy señalando es donde está la película de oro. Teníamos entonces nuestro haz de incidencia y nuestro haz reflejado. ¿Cuál me interesa a mí? Esa relación de incidencia y reflejado. El reflejado es el que yo luego grafico en mi sensograma. Aquí están las mangueritas y al lado estaba la bomba de inyección. Ahora, todo esto estaba montado dentro de un sistema óptico porque nosotros utilizamos resonancia de plasmón superficial. ¿Cómo hacemos para medir resonancia de plasmón superficial? Pues montamos un reflectómetro angular. El reflectómetro angular tiene los siguientes elementos. Inicialmente tenemos un láser. Ese láser que utilizamos era de 635 nanómetros. Pasaba el haz o la señal que este láser producía, pasaba a través de un polarizador que nos garantizaba que tuviéramos polarización transversal magnética, o sea, polarización tipo P, que es la que nosotros necesitamos para excitar plasmones superficiales. Después de que pasaba por ese polarizador y que nosotros garantizábamos que tuviera la polarización que teníamos, pasaba por lo que comúnmente uno tiene en óptica como un sistema de alineación, que son dos espejos puestos uno 90 grados con respecto al otro, perfectos para que el haz haga el camino y llegue luego a otra sección. Este es un arreglo muy común en óptica, siempre que vean un espejo y otro a 90 grados, ese es un arreglo para alinear el haz, para que llegue perfectamente perpendicular sobre la muestra. Luego lo pasábamos por un Blein splitter, o sea, un divisor que divide el haz. En este caso utilizábamos unos 50-50 para que nos dividiera ese haz exactamente en dos partes iguales, donde una de esas partes la pasábamos a nuestro fotodetector, al primer fotodetector, y entonces teníamos la señal limpia, la que venía desde el haz, y la otra señal la pasábamos a la muestra.
esta señal la llevábamos a una tarjeta de adquisición porque este sensor está midiendo luz, está midiendo una señal óptica. Luego nos la tiene que pasar a una señal eléctrica, a un voltaje, y ese voltaje luego me lo recibe mi sistema de adquisición de datos, que en el caso nuestro diseñamos también toda la plataforma de adquisición de datos en LabVIEW. Bueno, esa es la primera señal, que va limpia. La segunda señal pues tiene que pasar sobre la muestra, entonces aquí teníamos también una lente colimadora que nos ayudaba a que llegara justo al lugar donde nosotros al lugar donde tenía que llegar sin alterarla. Y luego llegaba a esta pieza que se llama un goniómetro, que es básicamente, o más bien abajo de ese goniómetro hay dos motores paso a paso, donde uno mide el segundo fotodetector o lleva el segundo fotodetector y el otro la rotación de la muestra. Como a mí me interesa medir el ángulo de incidencia versus el ángulo reflejado y cómo cambia esa señal de incidencia y de reflectancia, o sea, la que sale, pues yo tenía que hacer todos esos barridos en ángulos muy pequeños e ir registrando todas esas medidas aquí con mi sistema de adquisición y con mi tarjeta de adquisición. Esa segunda señal, pues el sistema de adquisición está configurado para que me haga justamente esa diferenciación entre qué llegado al inicio o qué llega en la señal que está limpia y qué llega en la señal después de pasar por la muestra. Aquí está nuestro sistema de microfluídica, que fue el que les mostré ahorita para controlar las muestras biológicas, es esta partecita en gris. Tengo mi prisma y tengo mi película de oro funcionalizada, perfecta, con todos los elementos que me interesa tener. Todo el control y la manipulación del goniómetro y del sistema de medida lo utilizaba con un controlador de los motores paso a paso. La resolución mínima o el movimiento mínimo que hacen los motores son 0.005 grados y era la resolución mínima que yo podía hacer para ir midiendo cada una de esas variaciones. El sistema también está construido o configurado para que de una vez les registre el ángulo de plasmón, el tiempo en el que se tomó ese ángulo de plasmón y me los vaya registrando, porque como a mí me interesa es medir cómo va cambiando ese ángulo de plasmón en función del tiempo, pues este sistema me permite hacer eso, me permite ir sacando cada uno de esos ángulos de plasmón y el tiempo en el que yo los estoy midiendo. Así es como se ve en el laboratorio, de manera ya real. La tarjeta de adquisición está por aquí, toda la configuración, el haz, los espejos de alineación que les mencionaba, el polarizador, el colimador, el divisor que les mencioné, los dos detectores y nuestro sistema de microfluídica por acá. ¿Listo? Así es como se veía en el laboratorio, así es como se ve ya el sistema de adquisición en el computador. Este fue un sistema que nosotros diseñamos. Ya había uno anterior a este que había diseñado Daniel Montaña en su pregrado. Sin embargo, como necesitábamos que fuera capaz de sacar esos valores específicos en los que teníamos el ángulo de plasmón, pues ese sistema fue un poco ineficiente para sacar esos valores, entonces nos tocó volverlo a diseñar, pero tomando como referencia el que ya teníamos. Y aquí entonces en ustedes podían controlar el ángulo desde el cual querían medir, el ángulo en el cual querían que parara la medida y la cantidad de secuencias que querían que hiciera, así como la cantidad de pasos o de medidas. Si querían que tomara medidas cada grado, si querían que tomara medidas cada 0.2 grados, cada 0.5, lo que quisieran. Eso se iba guardando y con esa información o con estas curvas de plasmón, pues nosotros luego construíamos el sensograma. ¿Qué le faltaría, por ejemplo, al sistema? Y aquí aprovecho para hacer la cuña para los presentes que estén interesados en el proyecto. ¿Qué le faltaría? Que ya el programa me vaya tomando esos datos, que ya los toma, sino que aquí me los graficara, por ejemplo, que aquí en el lado derecho de una vez me presentara una grafiquita donde me fuera haciendo el sensograma o me lo fuera construyendo. Está ya a un pasito, solamente es configurarlo dentro del programa y decirle que me lo grafique, porque ya los toma, ya saca esos datos. Solo faltaría agregarle la parte de la gráfica. Bueno, ahora, esta fue toda la presentación de todo lo que nosotros hicimos.
de configuración del equipo como tal, del instrumento, ahora vamos a hablar un poquito de cómo medimos y qué cantidades utilizamos. Para eso decidimos concentrarnos en 3 experimentos principales, o bueno, tuvimos resultados importantes en 3 de esas cantidades de cada uno de los solventes que teníamos, o de los elementos que conteníamos, de los ensayos, muchas gracias. Todas esas medidas las hicimos con un flujo constante de 0.05 mililitros por hora y seguimos el siguiente patrón. Después de que teníamos nuestra película, después de que teníamos nuestra película inmovilizada, lista, con toda la química y el estéresis de la reacción, pasábamos PBS. PBS es fosfato bufersalino, el elemento o la solución donde venían las proteínas y donde venía el virus. Ambos venían en la misma solución, entonces lo primero que hacíamos era pasar el fosfato para que esa fuera mi línea base o mi medida inicial. Después de que pasábamos el fosfato y que ya el sistema se estabilizaba, empezábamos a pasar las proteínas y empezábamos a medir en varias horas cómo se iba dando esa afinidad. Dependiendo de la cantidad de enlaces que nosotros tuviéramos en las películas, pues se iban a dar muchos más o menos enlaces. Aquí un detalle importante, las proteínas no todas tienen los mismos tamaños, entonces eso también influye en el hecho de que esto se demore más o menos tiempo en que se dé la afinidad. Después de que teníamos o que considerábamos que ya no estaba cambiando nuestro ángulo de plasmón en función del tiempo y que considerábamos que habíamos llegado al punto de estabilidad, pasábamos fosfato bufersalino que limpiara todas las proteínas o todos los residuos que hubiesen quedado y que no hubiesen llegado al enlace químico, que no hubiesen llegado a la afinidad, los quitaba, los eliminaba. Cuando notábamos también que, por ejemplo, ya no se nos iban, sino que se quedaba estable, porque eso también nos sucedió en algunos de los ensayos cuando comenzamos, que pasábamos el fosfato después de 5 horas y se llevaba todo. O se iban todas las proteínas, porque de pronto le aplicábamos un flujo muy grande o porque las proteínas pues no habían alcanzado el enlace. Habían cambiado, sí, el entorno, se habían quedado ahí sobre la película de oro, pero no habían logrado un enlace químico. Y eso es lo que a nosotros nos interesaba, que se lograra una reacción biológica. Entonces limpiábamos nuevamente con fosfato bufersalino, que tenía las mismas condiciones de temperatura, de pH y demás, y luego pasábamos el rotavirus, que es esta línea que está aquí en azul, es decir, esta figurita que tenemos, película inmovilizada, que ya tiene las proteínas que no se van a soltar, ni a desintegrar, ni a romper, ni nada, y ahí sí colocábamos nuestro rotavirus. Y finalmente, otra vez volvíamos y pasábamos fosfato bufersalino, o sea, después del punto verde, para que limpiara todos los virus que no se hubiesen pegado o no hubiesen logrado un anclaje con nuestro sistema. Esos escalones o esa secuencia de pasos los realizamos para todos nuestros ensayos, para nuestros 3 ensayos, se repitieron de la siguiente manera. Aquí tenemos entonces nuestro primer ensayo, donde lo mismo que les presenté aquí atrás, la película que está en verde, el fosfato buffer que es la línea azul, las proteínas que son lo rojo, nuevamente el fosfato que es lo azul o lo negro, creo que es negro, ¿no? Sí, no, es que yo aquí veo azul, pero sí es negro. Ah, sí. Azul arriba, sí tienes razón, es negro. Lo siento. Es negro, el fosfato negro, el rotavirus azul. Eso mismo lo tenemos aquí en estas curvas. Entonces, el verde era la película inmovilizada. Lo gris bueno, aquí sí ya es gris, ya no es negro, pequeños detalles. Aquí es gris, todo lo gris va a ser el fosfato, el paso del fosfato. Luego, las pepitas que están aquí en un café, como vino tinto, sí, más bien un vino tinto. Oiga, sí se ve vino tinto allá, aquí se ve más rojito. Son las proteínas, otra vez lo gris es el PBS, el fosfato, y lo azul, el rotavirus, finalmente el PBS. Estas son la medida que nosotros tuvimos para proteínas no pegiladas, entonces se ven todos los escalones de esas, cómo luego las proteínas reaccionan con el rotavirus. Tenemos también la de proteínas pegiladas, o sea, con el recubrimiento de polietilenglicol, recordemos eso, pegiladas. Ya tiene unos valores mucho más
altos o muchos más grandes. Si hacemos la comparación entre esas dos, para las mismas concentraciones, tanto proteínas pegiladas como no pegiladas, estas son las curvas que encontramos y hacemos superposición de esas dos. Encontrando que el corrimiento angular, por ejemplo, entre la afinidad de proteínas con rotavirus sin pegilar, proteínas sin pegilar, tardaba, se corría más o menos 0,4 grados y tardaba aproximadamente 3 horas. Y el tiempo que tardaba, o más bien el corrimiento que se daba con proteínas pegiladas era de 0,7, el corrimiento angular, para un tiempo de 2,5. Este ensayo lo hicimos para una concentración de 125 microgramos por mililitro de proteína con 100 microgramos por mililitro de rotavirus, encontrando que había un mejor corrimiento o una mejor afinidad para proteínas pegiladas. Luego decidimos incrementar la cantidad de virus que nosotros teníamos. De proteína. Perdón, esperen un segundo. 125, sí, de virus. Decidimos mantener la concentración de proteína y aumentamos la concentración de virus para ver si lo que estábamos haciendo tenía sentido o no tenía tanto sentido, porque al inicio creíamos que de pronto se podía dar era por la cantidad de sustancia que estábamos utilizando, o que estábamos utilizando muy poquito o que estábamos utilizando mucho. Entonces, por eso mantuvimos la cantidad de proteína y aumentamos la cantidad de virus. Hicimos la misma secuencia, los mismos ensayos y encontramos para este caso, para nuestro segundo ensayo, con 250 microgramos por mililitro de rotavirus, que el corrimiento angular entre la proteína, entre la afinidad de proteína y rotavirus, daba un corrimiento de 0,2 grados para una duración de 2 horas. Y el corrimiento de proteínas pegiladas con virus daba un corrimiento de 1,2 con una duración de 2,5. Nos dimos cuenta entonces que efectivamente el rotavirus se estaba uniendo o estaba teniendo afinidad biológica con las proteínas, incluso si esas tenían polietilenglicol o si tenían el recubrimiento o eran pegiladas. Esa era una de las dudas que el grupo de enfermedades infecciosas tenía, si al recubrirlas se iba a afectar la afinidad o no. Inicialmente nosotros creíamos que incluso iba a ser menos afín, porque como estaba recubierta, pues ya no se iba a poder anclar al virus, y fue todo lo contrario. Al revés de al contrario de lo que nosotros pensábamos, no disminuía la posibilidad de anclaje, sino que al contrario la favorecía. Y eso tiene que ver también con la matriz autoensamblada que nosotros utilizábamos. Luego entonces decidimos hacer un último ensayo, un tercer ensayo, donde manteníamos la concentración de rotavirus y ahora aumentábamos la concentración de proteína. Lo mismo, hicimos la misma secuencia para proteínas pegiladas, proteínas no pegiladas, y lo que encontramos fue que el corrimiento angular que nos producía la afinidad entre proteínas y rotavirus nos daba un grado para una duración de 4 horas, y para proteínas pegiladas versus rotavirus nos daba un corrimiento angular de 3 grados versus, el tiempo que tardaba era 2,5 horas. Este nos dio un crecimiento del 200%. Si recuerdan, el anterior nos daba un incremento del 500, o sea que esa era nuestro ensayo 2, era la concentración más adecuada para hacer esa afinidad. ¿Eso qué permite o qué les va a dar indicios al grupo de enfermedades infecciosas? Pues qué cantidad de ese recubrimiento tienen que hacerle a las proteínas, porque ellos venían haciendo con recubrimientos del 10%, del 25%, del 50% y del 70%, e iban midiendo esa afinidad. También pudimos comprobar que nuestros ensayos eran coherentes con lo que ellos habían medido en el laboratorio. Ellos más o menos tardaban esos mismos tiempos entre notar la afinidad entre proteínas y virus, que es más o menos de 3 a 5 horas. Por eso en las gráficas que observaron aquí, los tiempos, por ejemplo, este tiene 9 horas de medida, hay otros que tienen 12 horas de medida, 10. Entonces siempre requerimos mirar el sistema y estarlo midiendo en tiempos pues muy prolongados, porque como íbamos haciendo todo secuencialmente, pues todo tenía que hacerse. No podíamos detener el ensayo. Si arrancábamos
a las 7 de la mañana teníamos que continuar, así nos dieran las 7 de la mañana del siguiente día. No se podía detener el experimento. Bueno, con estos resultados, pues esperamos que el grupo de enfermedades infecciosas pueda sacar el alimento probiótico. De hecho, en este momento se encuentran patentando una parte de la investigación que esperamos pueda salir a la par con una publicación que tenemos alrededor de esta investigación, que podamos seguir trabajando en colaboración con otros grupos y con otras organizaciones y entidades, como en este caso las que mencioné. Como conclusiones, pues nosotros diseñamos, construimos nuestro sistema de microfluídica autoensamblado, útil para cualquier control de muestra biológica. En este momento se encuentra disponible y listo para usarse en el laboratorio, en el... se me olvidó el nombre del laboratorio de Grupo de Óptica de Materiales. ¿De acá? Sí. De caracterización óptica. Gracias, Laboratorio de Caracterización Óptica. Nuestro sistema está integrado ya completamente al reflectómetro. Todos los componentes ópticos están ahí disponibles, están listos para usarse. ¿Qué habría que hacer si se quiere hacer, por ejemplo, otra medida de otro elemento o de otro tipo de anclaje molecular? Pues cambiar la funcionalización, pero el resto ya está, digamos que solamente hay que cambiar eso. El resto de elementos van a funcionar igual para cualquier situación que ustedes quieran diseñar o que quieran medir en el laboratorio. El sistema de adquisición también se encuentra, ahí el detallito que les mencioné solamente, pero eso se soluciona muy rápido con un estudiante proactivo de pregrado que quiera hacerlo. Invitación abierta para los que quieran unirse. Y pues pudimos comprobar que efectivamente las proteínas, aunque tengan un recubrimiento, siguen teniendo afinidad biológica con el rotavirus, y al medirla de manera, utilizando la resonancia de plasmón superficial, con todas las condiciones que realizamos, pues nos dimos cuenta que tiene incluso mejor afinidad al tener este tipo de recubrimiento. Un agradecimiento a todas las entidades y organizaciones que se hicieron parte de esta investigación, a la Universidad Central, la Universidad Javeriana, a la Universidad Distrital y a los grupos del clúster de investigación de bio y nanotecnología, al grupo de enfermedades infecciosas y al grupo óptica de materiales. Eso es todo. Gracias. Si hay preguntas, si quieren conversar sobre algo, son bienvenidos. Señor. Pues, antes de mis preguntas, pues celebrar el inicio de este seminario, que hacía mucho tiempo queríamos resucitarlo. Habíamos tenido un seminario menos formal, ahora revivió y más formal, entonces lo celebro. Celebro que hayan asistido tantos, qué chévere, y celebro pues, que hayas sido tú quien haya iniciado pues, el ciclo de charla en el seminario, teniendo en cuenta pues, la trayectoria que tienes en el grupo, la responsabilidad que has tenido en la fundación del semillero, en la fundación de los capítulos, bueno, en muchas actividades. Entonces, pues no podía haber mejor inicio que escucharte con un trabajo de grado muy de altísima calidad, que nos ha gustado muchísimo, que bueno, que tiene proyecciones para proyectos que estamos desarrollando en este momento, que están hablando. Entonces, celebro todo eso. Muchas gracias. Muchas de las. Muchas gracias a todos por haberme escuchado. Me parece que es, repito, un excelente inicio de este seminario que nos sirve de referencia a los demás pues, para ver pues, más o menos cómo se debe estructurar una charla y pues lo importante es tener pues, ya unos resultados para poder presentar. Tengo una primera pregunta, es ¿cuál es el pedacito que ibas a hablar en inglés? No, ninguno. Ninguno. O sea, las preguntas... No, ni inventes. Esto está quedando grabado, bueno, no me hagas quedar mal. Bueno, entonces, había... No soy yo, es que estoy con otra reunión que antes me hablan los demonios. La pregunta es, si quieres te vuelves porfa ya al resultado más
más importante, donde se ve el contraste de las dos curvas y la tablita que tiene de resumen esa. No, ¿crees que Experimento 2. Este. No, es el primero, tiene que ser 200. Asistentes, ¿qué pasó? Nadie me asiste. Asistente técnico, ¿no llegó? Este. Creo que esa, ¿no? Ah, sí, no. Aunque bueno, es que en la otra, acá pues claramente hay un resultado que tú explicaste muy bien en relación con el ángulo del corrimiento del plano, que es proporcional al cambio del índice de refracción del entorno y pues en las circunstancias presentes eso es proporcional al número de enlaces que se lograron allí. Entonces podemos concluir que en el área de estudio que tiene el sensor hubo mayor número de enlaces capturados, digamos. Y eso es muy bueno porque pues también habla de digamos de la eficiencia del sensor en términos de que si es capaz de, o sea, es selectivo, es específico, ¿cierto? Y eficiente en el sentido de que, pues ya en el sentido químico, pues de que la sea mucho mejor. Pero además hay otro resultado, aquí no tan claro, en el anterior sí, y es que además ocurrió más rápido, ¿cierto? Ocurrió más rápido. Esos dos cosas serían el mismo resultado, es decir, estamos hablando de dos cantidades que refieren el mismo hecho, es decir, que es más fácil que se enlacen, entonces por eso lo hace más rápido y en mayor cantidad, o habría una característica adicional que considerar para ese resultado del tiempo. Otra vez, perdón, me distraje aquí. O sea, hay dos resultados importantes en la tabla, ¿no? Uno es el corrimiento del ángulo. El 1 y el 2. De todos los resultados, digo, el corrimiento del ángulo y la duración, ¿cierto? Que la duración es importante, claro, si eso ocurre de una, bueno, teniendo en cuenta que el flujo es el mismo, ¿no? Sí, para todos el flujo es el mismo. Entonces se puede comparar, o sea, esa comparación es legítima. Por un lado, esa no era la gráfica, era la otra, la del 2.5, esa es. Que haya habido pues, un ángulo 6 veces, o sea, el chip, el corrimiento 6 veces mayor, pues, claramente indica un mayor número de capturas, ¿sí? Pero que se hizo, o sea, que la saturación, porque pues el tiempo que tú dices de duración es cuando ya eso se estabiliza y ya no hay más corrimiento de plano, digamos más o menos el tiempo de estabilización. Es un poquito más, ¿no? 2 horas y media, mientras que sin las proteínas, o sea, con las proteínas desnudas, pueden 2 horas, ¿cierto? O sea, ya después de 2 horas no hubo cambios, y en cambio acá hubo 2 horas y media, y o sea, 2 horas y todavía seguían pegando. Seguía habiendo cambios. Entonces, ¿de qué forma, es decir, eso qué significa? ¿Cómo interpretamos lo del tiempo? ¿No? Sería la pregunta. Porque la primera columna ya lo interpretamos como, pues es que el enlace es mejor y entonces se van a pegar más y por eso hay más corrimiento. Pero que dure más o que dure menos el proceso. O que incluso acá, mira que ni siquiera duró menos, la saturación duró más. ¿Cómo podríamos interpretar lo de la duración? Porque nosotros presentamos ese resultado, pero hace falta interpretarlo, ¿cierto? Repito, el del corrimiento al ángulo fácil de interpretar, pero el de la duración sería redundante con lo del ángulo, es decir, sería redundante en decir, pues es que hay mayor afinidad y por eso se dan un tiempo más corto. Pero mira que por ejemplo ahí tocó esperar un poquito más, se siguieron, eso es una pregunta que te hago que yo no tengo la respuesta, no estoy pensando porque o sea, es una pregunta legítima de que quiero entender, no sé si tú has pensado algo sobre eso. Todavía no. Pero o sea, la pregunta te la habías hecho, ¿no? Claro. Sí, sí, porque de hecho los tiempos que nosotros, que habían medido en la Javeriana era entre 3 y 6 horas. Entonces ellos después de entre 3 y 6 horas ya empezaban a notar cambios. Antes de las primeras 3 horas en la Javeriana.
Juan Carlos, ¿Cambios de qué? ¿Cambios de...? cambios en la afinidad de proteínas y virus. Pero ellos Los ¿con qué hacen eso? tiempos, no sé exactamente cómo los miden allá, qué técnica utilizan, pero el tiempo que más o menos ellos tenían estimado que la proteína lograba en anclarse al virus estaba en ese orden, entre 3 y 6 horas aproximadamente. Aquí las logramos incluso, no, entre 2 y 6 horas era la cosa, entre 2 y 6 horas. Aquí encontramos esos mismos tiempos, pero... La pregunta que habría que contestar es si esa característica tiene que ver con, bueno, seguramente es con el carácter, o sea, con la química del asunto, ¿no? Sí. Ahí la física no contribuye. No contesta esa pregunta, sí. Sí. Sí, porque lo que yo me estaba imaginando era casi redundante con la interpretación del primer resultado. Pues que como se atraen más, o sea, son más afines, ¿cierto? El virus va pasando allí y rápidamente encuentra un enlace y ahí se cuelga. Y el otro que pasa, pues se cuelgan rápido, es decir, pero aquí en el caso de zinc, pues se siguen pegando, es decir, claramente hay un mayor área, supongo yo, una mayor área del sensor cubierta por rotavirus cuando se vigilan, ¿cierto? Porque cuando no se vigilan, incluso después de 2 horas, seguramente habrán más huecos o espacios todavía. Todavía pedacitos libres y aún así los virus no se pegan, ¿cierto? Después de 2 horas ya ni siquiera se nota, o sea, cesan los enlaces. Sí. Pero mira que el otro resultado dice que después de 2 horas y media, a pesar de que hay mayor afinidad, después de 2 horas sigue teniendo. Siguen habiendo espacios libres y se siguen pegando. Entonces no sería. ¿Por qué no se pegan los otros? O sea, si todavía hay espacio disponible, claro. Si todavía hay bracitos por allí sueltos, o sea, explicar la diferencia en esos tiempos de saturación. No es tan sencillo. No, sería sencillo si el que más se corre lo hace más rápido. Lo hace más rápido, exacto. El resultado contrario es difícil de interpretar. Algo que también no estamos teniendo en cuenta es que todo tiene tamaños distintos, como las proteínas no son todas iguales. Los rotavirus también pasa lo mismo. Entonces pudo haber sido que, digamos, en esa muestra las que se unieron fueran más grandes y ocuparon esos espacios, en la otra, pues por cuestiones del azar podía que fueran tamaños más pequeños. Hasta que en algún momento de esa fluyente encontró. Hasta que en algún momento encontró el espacio y se unió, exacto. Claro, los tamaños son súper importantes porque la ciencia no es así, pero más demorado. Este Sí. experimento, ¿cuántas veces lo hiciste? ¿Solo una toma o cuántas? muchas, como no sé cuántos meses de medidas. Y todas eran la misma hora. Pero, bueno, de repetirlo no lo pudimos repetir. O sea, estas son las medidas, las que mejor resultado tuvieron. Okay. Bueno, probamos varias veces, digamos, por ejemplo, las concentraciones las utilizamos varias veces, pero algunos de esos resultados pues no pudimos emplear esos datos porque, por ejemplo, se unían las proteínas, luego, digamos, llegaba hasta aquí, hasta la mitad de anclaje con el virus, por ejemplo, por acá, y de pronto le pasábamos PBS y se iba todo. Entonces, esos no los podíamos comparar porque no eran comparables en ese sentido. Pero ensayos hicimos un montón, no sabría cuántos hicimos, la verdad. Repeticiones de entonces no. O sea, que tengamos otro exactamente igual a este que podamos comparar. Tocaría buscar entre toda la infinidad de datos y tengo con las mismas. Porque, por ejemplo, puedo tener esta misma, pero la de pegiladas, pero no la de sin pegilar. Entonces, creería que no tengo todos los datos para comparar este con otro exactamente igual. Creería. Tendría que buscar entre todos. El tiempo que tardó para tomar estos datos y hay que sumarle el tiempo en la construcción y elaboración de todo el montaje. Sí, todo, no sé ¿Cuánto cuánto dura tiempo. No sé.
Cuando comenzamos, Todavía ni idea. más tiempo que gastó Dani haciendo... También sí, la configuración, el reflectómetro, porque ese también Dani lo configuró de Todo ceros. el proyecto, sobre todo el proyecto. Sí, pero con el que estoy involucrada. Sí, como solo el pedazo estuve como un año. El reflectómetro armado, pero bueno, armado no estaba ahí. Encontró un, ¿cómo se llama? Es un inventario de cosas, porque ni siquiera el software servía, le tocó volver a hacer el software, le tocó volver a instalar el circuito óptico, alinear, adaptar, Sí. porque la plataforma rotatoria no tenía un soporte, un soporte para hacer muestras. Y también tuvo que hacer en ese mismo adaptador conectar la microfluidica. Entonces eso tuvo que hacer diseño, tuvo que hacer la fabricación de esa pieza, tuvo que luego ya empezar a hacer las pruebas para ver si eso sí estaba midiendo, crecer las películas dentadas. Medir las películas, por ejemplo, que esa parte no la agregamos aquí. Solitas, es decir, esa gráfica muy hermosa que nos mostró el plasmón perfecta, que es una, es decir, yo en mi doctorado nunca hice una gráfica así de bonita. La hacía, pero en las simulaciones. En Paint. Mira, ¿Estas? Esa, por ejemplo. Esa fue tomada. Esas son, sí, esas son de las medidas. Ambas son de aquí. Y la que tienes en la Con el reflectómetro. Señor. Y la que tienes que está a la altura de la pantalla del GrabView. Ah, sí, por ejemplo, la que está en el LabVIEW. Esta es una medida. Sí. Entonces, es la misma. Eso es lo primero, digamos, la primera resultado, el primer gráfico que ya da unas, es decir, da ánimo porque pues ya hay cómo comenzar, apenas comenzar. Sí, cuando uno ya logra esta. Y ahí ya llevas, ¿qué meses? Más, sí, varios meses. O sea, el primer día, por ejemplo, voy a contar esa infidencia, el primer día que me tocó alinear, bueno, yo vine, como dice el profe, miré que había, toda la cosa, saqué todo. Ya después cuando leí que había hecho Daniel en su tesis, listo, monté yo todo aquí en mi sistemita, así como en la imagen, listo. Pero alinear eso, yo me acuerdo mucho que esa tarde estaba el profe y me dijo como, mira, esto se coloca así, con una reglita, vas mirando que todo esté sobre la misma línea de los huecos que están en la mesa óptica, te ayudas con eso, Y yo dije, no, eso es una tarde lo saco. Estuve literal 3 días, la primera vez que me demoré en alinear, me demoré 3 días alineando, hasta que medio logré hacer que las hiciera este camino y llegar aquí, sin hacer excitación de plasmones. La excitación vino mucho tiempo después, porque había que centrar, por ejemplo, en ese momento no estaba esta pieza autoensamblada a la medida, entonces era una peliculita que Daniel había dejado y se atornillaba, y encima tocaba el prisma. Este no existía. No, ese montaje para alinearlo lo dejaste quieto todo ese tiempo. No, esa es la otra, que eso, digamos, tú lo dejas alineado hoy y mañana vienes y ya el universo, Doris, como decimos, Doris ha cambiado algo y ya no da exactamente o está desalineado, entonces toca otra vez volver a ajustar un poquito, pero ya digamos que uno agarra esa desperticia y ya dice, bueno, aquí le muevo un poquitico y ya. Pero la primera vez, o sea, de verdad, y yo me acuerdo que el profesor tarde se fue y me dijo como, bueno, que te vaya bien, suerte. Y no, o sea, esa tarde me di cuenta que eso era difícil. Y dije, pues machica, aquí se me va a ir tiempo, porque no fue en una tarde que me siento y alineo todas las piezas. Pues ya con práctica, ya con... Sí, ya con práctica ya lo hace uno mucho más rápido. Y él lo hace en media hora, o sea, eso es así, par papitas, pero el primer día no se va a poder el primer día ni la primera semana. Y ya después, claro, lo hago mucho más rápido, entonces también me rendía el alinear y ya lo tenía listo. Pero entonces lo que dice William, ya era de noche, ya me tocaba irme, entonces al otro día volvía y trataba de dejarlo con unas bolsitas para que no le cayera polvo, pero igual al otro día podía no estar en la sintonía en la que yo tenía que estar. Entonces volvía y prendía y ahí miraba que estuviese bien alineado antes de comenzar. Antes de comenzar todo eso, yo miraba aquí con la tarjeta de adquisición, bueno, esa es una parte del código, tenía un código como adicional donde miraba las dos señales, cómo estaban llegando, cómo hacía para, aquí en esta imagen, para normalizar esa señal de una respecto a la otra. Por ejemplo, este datico, este 0.08 que se ve aquí en una esquinita,
Eso lo lograba después de alinear el sistema y durar mucho tiempo alistando todo. Para comenzar, como dice el profesor, este valorcito de normalización de la señal, que es con el que tú arrancas a medir, me demoraba un buen rato en sacarlo. Y ahí sí ya podía hacer el resto. Ahora sí, continúa, por favor. ¿Qué ibas a decir? No era eso, fue que a propósito de la pregunta tuya de los tiempos, sí hay mucho trabajo, pero muchísimo trabajo, porque bueno, eso fue ya tenemos con qué hacer una tesis. Ahí ya uno ya sí, aquí ya uno dice. Ahora toca hacer la tesis. Pero ahora Sí, toca hacer la tesis, sí, claro. Ahora la Y tesis entonces. entonces empezar a funcionalizar las películas de oro y eso Que es mucha química. Por ejemplo, Pero entonces la maestría tiene una sí, de mucha nosotros química. por ejemplo vemos materias que, por ejemplo, la funcionalización, los conceptos y todos los elementos, las moléculas tioladas principales que se utilizan y todo eso, nosotros vimos una materia donde nos daban como primero que todo un acercamiento a eso, unas bases, sí, porque por ejemplo yo no sabía cómo se hacía eso, desde física no tenía ni idea de cómo hacer la funcionalización y nosotros vimos una electiva, de hecho era una electiva, ahora que bueno, vemos química, bases de bioingeniería y bioingeniería y bio y nano, exacto, y hay una electiva específica donde se trataba ese tema de funcionalización y yo afortunadamente la vi durante mi carrera, entonces ya más o menos sabía qué era lo que tocaba hacer, ya tenía también papers que me habían enviado mis profesores, pero digamos que el escoger qué moléculas y el protocolo, eso sí lo tuvimos completamente con el apoyo de la central. Claro, y de Felipe, porque si no... Sí, no logra uno decir, esto es con tal enlace, Sí. Aunque si ustedes miran, por ejemplo, papers a nivel de, no sé, si miran, por ejemplo, los papers de Laura Lechuga, utilizan las mismas moléculas, los mismos activadores, porque son las que comúnmente se utilizan para ese tipo de enlaces. Sin embargo, las concentraciones, el cómo hacerlo y todo eso, pues eso no lo traen esos papers. Aunque le digan, sí, utilizamos MUH y MHDA. Sí, ahí lo dice, está en una línea, pero digamos que el llegar a que esa molécula esté aquí, se mueva y tenga afinidad con tal cosa, esa decisión y ese apoyo lo tuvimos con Felipe, porque él fue el que al principio nos hizo caer en cuenta de, ok, ponemos el anticuerpo o ponemos la proteína, que eso también fue una discusión que tuvimos ahí de varias semanas, porque queríamos poner el anticuerpo, pero Juan, que es el biólogo de la Javeriana, no nos podía sintetizar un anticuerpo que fuera estable en un tiempo tan largo. Entonces él nos dijo como, sí, yo lo sintetizo, pero lo tienes que usar ya y se te daña en 2 horas. Entonces no lo podía, y aquí en el laboratorio pues no teníamos ni el control de la temperatura, bueno, tenemos un poco control de temperatura, pero no es 100% del espacio, de todo, que se estuviera manejando en un área cerrada y todo, entonces por eso no hicimos anclaje de anticuerpo y virus, sino proteína y virus, pero igual todo lo de ahí para abajo, pues lo recibimos con el apoyo de Felipe, si no, ni idea, o sea. Eso que estás diciendo es como la razón por la cual hacían la disociación, ¿sí? En el proceso de funcionalización, o para que la siguiente se como romper los enlaces. En esa, por ejemplo, lo hacen, bueno, a nivel general lo hacen para volver a reutilizar el biosensor. Reutilizarlo. Aquí no teníamos la tecnología para volver a reutilizarlo. O sea, para romper el enlace y quitarlo. Esa parte, por ejemplo, yo no la hice. Ok, ya uniste las moléculas, ahora ¿qué le agregas para que se rompan? Esa partecita yo no la alcancé a hacer. Entonces, que sería lo ideal para, por ejemplo, un doctorado. A mí sí me gustaría hacer eso en un doctorado y saber, bueno, ¿qué le coloco ahora para que se rompa el enlace y cambie todo? O sea, no hubo nada de modestia en ese experimento porque cada experimento era una muestra. Tenías que regenerar todo. Claro. Claro, porque esa que ya terminaba arriba, ya esa película se iba, sí. Ya terminó. O sea, usaste un montón de películas de oro. Sí, un montón. Crecí un montón también. Aprendí desde ceros porque aprendí, de hecho, literal, tú tienes la mina de cristal, que viene así de este tamaño y tocaba cortarla en pedacitos. Y luego crecer el oro. Entonces, por ejemplo, el solo cortarla ya era un reto porque no te puede quedar con un rayón. Si te queda con un rayón, cuando la crezcas, pues te va a quedar una montaña. Si lo mides en AFM, eso aparece una montaña. Tenía que quedar lo más perfecta posible. Entonces, desde ahí ya... sí, yo misma crecí las películas allá en la central también. Allá me enseñaron también a usar la maquinita.
a preparar, porque tú las cortas y las tienes, pero hay que luego limpiarlas, hay que hacer todo un proceso para que cuando coloques el oro, pues realmente el oro caiga sobre la película y no se vaya a romper. Eso también fue allá con apoyo del clúster. Sí, es que si uno hace detalles sobre cada parte del trabajo, pues hay mucho trabajo. Ahí nos quedamos. Contado acá, pues como usualmente pasa, ¿no? Uno escucha una charla o lee un tema, pero el volumen de trabajo que hay detrás, y sobre todo, bueno, por supuesto los trabajos teóricos, pues lo que la próxima semana Fernando nos va a presentar su trabajo que fue experimentos, pero en un computador, donde todo estaba mucho más controlado, ¿cierto? Por supuesto tiene también mucha exigencia, pero es que en el laboratorio es muy difícil por lo que implica no poder controlar muchas cosas. ¿Sí? Dice que está Cada cosa es sí. mucho trabajo, de mucha paciencia, de muchas horas, especialmente en el laboratorio, ¿no? Porque entonces, como nada más con algo que parece tan simple, ¿no? Es apuntar un láser que dé la vuelta en U y le pegue ahí a una. Pegué en un lugar donde tiene que pegar y no llegué así, no llegué así, no llegué. Y claro, pues Jimena lo dice, yo ya lo dice con menos odio. Me dejó suerte. Eso, es decir, no hay forma de aprender algo, sí. Claro, uno le tendrá que dar una instrucción. Pero sí me la diste, sí, claro, sí me dijiste, mira, haces esto. Mientras uno no lo haga, pues no lo aprende, sí. No lo aprende. Entonces ya después ella, cuando lo aprendió, y ahora lo cuenta, pero bueno, yo sí resaltar eso, ¿no? Y ahí vamos apenas en crecer las películas, esa química, que eso fue... Sí. Un paréntesis pequeñito en el crecimiento de las películas. Por ejemplo, antes de saber qué película crezco, con qué espesor, ahí nos apoyamos con los experimentos, por ejemplo, que venía haciendo Daisy y con los estudios que ella había simulado en su tesis. Entonces yo literal le dije a Daisy como, necesito que me digas qué película necesito para un láser de tanto con un prisma BK7 crecido sobre tal cosa. Y ella ya literal hacía toda la magia de decirme, necesitas tanto, 55 nanómetros, necesitas menos, necesitas... Toda esa partecita que nos la saltamos aquí, esa parte fue gracias a Daisy. Es importante, claro. Claro. Sí, ¿por qué? El trabajo de y que sea el más óptimo para que me dé esa resonancia y bueno. Sé los detalles, ahora sí continúa lo que ibas a decir. Y agradecerle a todos, claro. Que hacer circular, hacer la microfluídica, pues comenzar con ingeniería bomba. Sí, que también nos tocó pedir la prestada. Mil cosas, a ver qué hacíamos, cómo resolvíamos el tema de la bomba, conseguimos la bomba, ahora, bueno, acoplarla al sistema óptico, porque pues toca conectar a las mangueritas, por ahí mostradas las mangueritas. Que son de un 16avo de pulgada, creo que es. Un 32avo de pulgada. Esa conexión ahí, entonces, eso por ejemplo es un diseño que hizo Jimena, con apoyo allí también, pero todo ese diseño, pues otro montón de trabajo, otro montón de tiempo, ¿sí? Y luego diseñarlo y llevarlo a las máquinas para que lo hicieran allá mecanizado, sí. Hagan el mecanizado, que quedó mal, que tocó... Esta piecita, la 4, la 4 y la 5 fueron un gallo literal, porque eran muy pequeñas y como eran tan pequeñas, pues no había, por ejemplo, el tornillito que está aquí en negro, era más grande que la pieza. Y nos lo fabricaron muy grande, o sea, ellos dijeron, pues es un prisma que hay que agarrar y que hay que apretar, pues coloquémosle esto grande. Y no porque luego el haz no entraba, no pasaba. Entonces esa piecita de hecho, al final yo no la usé y utilicé, fue un pisaprisma del otro lado, o sea, aquí por el otro bracito. Eso tampoco está aquí en este diseño, pero en la imagen, ya en la práctica, miren. En la práctica yo pisaba con el pisaprisma y esta pieza al final la terminé quitando porque me obstaculizaba en algunas medidas el paso, en otras no obstaculizaba. Desde que quedara bien alineado, pegaba por un lado y salía por el otro y no quedaba en la mitad. Y después de todo eso todavía no había tesis, porque ya estábamos listos para hacer un estudio. Ahora sí, vamos a hacer un estudio. Ya que la microfluídica, ahora sí vienen los experimentos. Ahora sí. Entonces no se desmotiven.
Pero es que, por ejemplo, en este momento, si alguien quiere hacerlo, ya está todo. Solo es ir, aprender a usarlo. Ya está hecho. No, porque hay un montón de experimentos súper chéveres que pueden hacer para medir metales pesados. Por ejemplo, esa parte no la sé hacer. Medir metales pesados me parece maravilloso, el mundo mágico de los metales pesados. Con otras moléculas, con otros virus, con otras cosas. Claro, ya está el montaje, pero toca aprender otra vez a, bueno, cómo es que se mide, que se calibra, hacer esto más rápido, todo ese tipo de cosas. Pues Ahí. en este momento hay dos iniciativas para, digamos, para darle continuidad a ese trabajo. Y una en la que estaba vinculado David es en Comité Jimena en estudiar, o sea, usar ese mismo sistema para detectar cadmio, que es un metal pesado, en aguas. ¿Sí? Ese es un proyecto de investigación que está en evaluación en el Sistema Universitario Estatal, el SUE, en capítulo Bogotá, que hizo una convocatoria y es un proyecto pues relativamente pues pequeño en cuantía. Uno dice 200 millones no es pequeño, sí, 200 millones no es poco, pero para este tipo de proyectos es de menor cuantía. Y en eso entonces tenemos cooperación de la profesora Caterine Reyes, de la Universidad de América, que ella ya tiene experiencia en estos sectores y especialmente en la funcionalización para detección de cadmio. Y ya lo hace con productos naturales de cadmio. Cadmio es un metal pesado, que pues, es uno de los metales pesados de interés en detección en aguas con potencial de uso, de riego, de... No, al final no. Porque pues, esos son tóxicos, los metales son tóxicos. Sí. Ese es uno y pues ya lo evaluaron, no sé, tú te enteraste, ¿no? Nos evaluaron, o sea, pues no pasamos la evaluación por los pares, pero la conclusión era que no tenía ni idea de estos temas. Y entonces, claro, le costó, además Rafael, eso lo hacemos también con cooperación con la Universidad Nacional. Rafael cayó en cuenta que también era que había un problema en subir la propuesta, entonces ni las imágenes, ni nada funcionó, nada cargado, y claro, casi que tuvieron que adivinar qué era lo que estábamos diciendo. Y porque las observaciones, cuando llegan las observaciones de los pares, lo primero es que pues, ni sabe leer, o sea, es un problema de lectura, dije yo. Pero después de que Rafael nos hace caer en cuenta, digo, pues claro, antes casi que a ciegas nos pusieron una nota pues aprobatoria, pero muy bajita. Ahora tenemos que ir a defender eso un pitch es esto, pero en 5 minutos. Sin los detalles, ay, perdón. Ese pitch es un concepto de esta vaina de negocio, ¿no? Sí. Que la gente presenta su idea de negocio en 5 minutos y ahí están los tiburones que echan buena eso. Esa es una proyección por la que pues ahí vamos a ir a continuar esta línea de trabajo. Y ahora también estamos, esto sí es reciente y dicen las abuelitas que no es bueno hablar de las cosas hasta que no se dan, pero también estamos iniciando a aplicar a un proyecto de mayor envergadura, que este sí es con varios proyectos de investigación, varios departamentos del país, del Sistema General de Regalías. Ese sí ya es un proyecto grandísimo, para monitoreo de aguas en diferentes cuencas, en diferentes departamentos, Cundinamarca, Meta, Boyacá, creo que Chocó, bueno, no recuerdo. Pero en eso, pues no podemos pensar así. Es decir, esto es formativo, es el equipo, y pues haciéndolo uno y aliviándolo uno, no aprende mucho, pero pues eso es parte del aprendizaje. Pues no el aprendizaje, no porque sea interesante o muy útil en la vida aprender a alinear un láser, sino porque en eso hay habilidades que uno desarrolla para la investigación en cualquier otro contexto, ¿sí? Y entonces allí estamos estos dispositivos. Mónica, lo que tiene mayor desarrollo industrial, o sea, del último nivel de desarrollo tecnológico ya con desarrollo industrial, es justamente los sensores.
Ustedes pueden ver y hay un mercado de sensores SPR impresionante. Entonces, estamos pensando, nosotros ya presentamos una cotización para ese proyecto, en hacer, en tener un SPR de escritorio, pero pues un equipo ya automatizado, o sea, Que tú lleves a campo, por ejemplo. Y se saca ahí el sensograma, te saca todo el análisis, la dinámica molecular. No tanto como demasiados resultados y ya. Pero sí, así se hace, o sea, esto y ya lo es otro, sí, viejísimo. por una parte, El siglo para pasado. tenerlo en un centro, es que la idea de este proyecto es grandísimo, esa vaina de regalías son miles de millones, varios miles de millones de pesos. Entonces es crear un centro como de análisis para aguas. Y también se requieren monitores en sí, o sea, para llevar. Esta tecnología tiene de favorable eso también, ¿no? Que es portable, ¿sí? Entonces se puede hacer pequeño. Pero para ese proyecto ya toca es decir, sale mucho más caro y más lento, más ineficiente hacerlo nosotros mismos. Que comprar. Pues que ya hay muchas compañías que dedicadas a hacer ese tipo de cosas. ¿Sí? Eso es. Pero pues los estudios sí, pues claro, se van mirando y entonces el que te dice que no, es que hay muchas cosas por entender. Muchas cosas por entender. Yo tengo una pregunta para el profe. Para mí no, la que habló. No, Milena. No, pregúntele a él, pregúntele a él. Yo quiero llevar desde otra perspectiva. Yo estoy trabajando ahorita con contaminantes. Pero, ¿qué perspectivas o qué verías desde la parte, tú trabajas en la parte biológica del rotavirus? ¿Cómo sería eso para trabajarlo desde la parte oncológica, desde el cáncer? Allá enfóquenlo. Para cáncer. Sí. Ah, sí, acá tú. Estoy echando ojo y mira. Ale te va a contestar. ¿Se autorresponden? ¿Cuál fue la pregunta? Que para tratamiento oncológico, ¿esto qué perspectiva tiene? Claro, pues ahorita, gracias profe. No se podría. Ahorita estamos en un proyecto en la Universidad Javeriana, donde Sí, pero ¿por qué entran? bueno, lo que yo hago, o lo que mi trabajo consiste en caracterizar y sintetizar nanopartículas de oro para tratamiento de hipertermia por el plasma de resonancia superficial. Entonces, sí hay campo. Entonces, el proyecto como tal está dividido en 4 campos. La primera es la parte experimental, que yo soy la que apoya esa parte. Luego viene otra parte como de simulación. Y finalmente pues termina en la parte de teoría. ¿Y cómo funciona esto? Entonces, lo primero es sintetizar las nanopartículas. Inicialmente estamos haciendo con la parte esférica. Se supone que se va a hacer también para nanobarras. Entonces, acá con esta parte, nosotros tenemos que hacer lo mismo que... lo mismo que hizo Jimena. Tenemos que medirlas. Primero tenemos que hacer espectroscopía óptica. Vamos a usar 2 ramas, la de ultravisible y infrarrojo, y vamos también a usar el luxómetro espectral. Entonces aquí tenemos que medirlas, tenemos que conocer las propiedades ópticas, las constantes efectivas del medio, y ya con toda la parte de la experimentación, se pasan a las otras instancias. ¿Y cuál es el fin de todo esto? Entonces, si tenemos nanopartículas, ya sabemos que son aptas o no, y lo que se hace es ubicar el cáncer. Entonces, no sé, mandamos estas nanopartículas y como es hipertermia, es un tratamiento por hipertermia, entonces, ¿qué hacen las partículas? Ellas absorben calor y también lo irradian. Entonces, cuando mandamos eso, de alguna manera podemos calentar, transmitirles calor y ellas lo van a liberar en ese tejido malo. Cuando ya se liberan ese calor, se supone que el otro tejido pues se va a ir, y esto es bueno porque, a diferencia de otros tipos de radiaciones, no altera el tejido que está sano. Entonces simplemente va a atacar el que está mal, que es por hipertermia, ¿no? por las cosas de calor. Y pues ahí vienen otras partes hay muchas barreras que pasan. Por lo menos acá Jimena tenía que soportar el pH estomacal y que pues estas proteínas no se dañaran en todo el proceso. Entonces nosotros tenemos que asegurar que esas nanopartículas traspasen una barrera, y pues eso como que funciona con calor y a ciertas temperaturas y demás. Entonces es complicado, pero sí hay campo para trabajar en eso.
No Pero se esos puede. son plasmones localizados. No, Estos son superficiales. Son distintas la técnica, sí, es te un poquito gusta mi diferente. respuesta por ser que Sí, aprobada, aprobada. 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 Aprobada por Chayanne. De sopetón, sí, hombre. Avíseme, dijo Javier, avíseme. Sí, no, pues redondear la idea, el problema del cáncer, pues el tratamiento por radiación ionizante es el de lograr la muerte celular de las células cancerosas. ¿Sí? Y pues está visto ya pues, que la radiación ionizante logra ese efecto de romper las cadenas del ADN y ya está. Pero también han visto que el calor, cuando las células logran una temperatura mayor de 40 grados, sufren muerte celular. ¿Sí? Entonces, pues han hecho es decir, en este momento se considera lo que llaman la terapia alterna de hipertermia, o sea, de calentar con radiación ionizante. ¿Sí? Y están estudiando eso, o sea, que han estudiado si primero calientan y luego irradian es mejor, o si primero irradian y luego calientan es mejor, o si simultáneamente es mejor, y han encontrado, sin entender muy bien, que si se hace simultáneamente es lo mejor. O sea, no calentar primero y luego irradiar, sino simultáneamente calentar y irradiar, y ese es el mejor resultado. ¿Sí? Entonces, este grupo es un grupo de la maestría en física médica de la Universidad Javeriana, que viene a la profesora Adriana de Mendoza. Ella pues, ha hecho todo su doctorado y su postdoctorado los hizo en este tema. Trabajó en Alemania, en Dresden, en Oncorray, que es el Instituto de Oncología de Alemania, tratando de entender ese problema de la terapia combinada. Entonces ahora digamos simplemente HT y RT, ¿no? Hipertermia y radiación ionizante. Y entonces lo de lograr la hipertermia, o sea, lo de calentar las células, pues es un problema complicado. Porque pues uno puede calentar un tejido pues zambulléndolo en agua caliente, ¿no? Pero si tu cáncer es en el hígado, y pues para que los 40 lleguen al hígado, pues ya te has quemado la piel varias veces. ¿Sí? Entonces han intentado con ultrasonido enfocando el ultrasonido para que llegue a las células, y las vibraciones mecánicas logran el aumento de temperatura, y eso lo hicieron en Alemania, y en Alemania trabajó Paula Triano. Trabajó justamente en las simulaciones, es un cónsul, de ver cómo el ultrasonido podría calentar esas células. Pero lo que ha dado mejores resultados, lo más promisorio, es calentarlas usando el calor que emite una nanopartícula plasmónica. Entonces, como explicó al principio Jimena, esas resonancias de plasmón de superficie, en películas continuas como las que trabajó Jimena, pues son ondas propagantes. ¿Sí? Y en esas, y ella hablaba de que un campo muy intenso en la superficie, ¿no? Un campo eléctrico muy intenso, y pues digamos en las propagantes no hay muchas pérdidas. Bueno, sí, mentira, las existen unas pérdidas por conducción eléctrica, porque al final un conductor, ustedes saben que los conductores las corrientes experimentan pérdidas de energía por efecto Joule, ¿cierto? Entonces eso, en el caso de nanopartículas, que el plasmón no es una onda que avanza, sino que es una onda estacionaria, digamos así, confinada, es como un dipolo, ¿no? Un dipolo que vibra, ¿sí? Y hay un campo eléctrico muy intenso confinado a la superficie de la nanopartícula, y a su vez entonces esa dinámica de resonancia plasmónica pues también hace que haya muchísimas pérdidas de energía por efecto Joule. O sea, la nanopartícula, en pocas palabras, se calienta mucho, ¿sí? Entonces, si uno ilumina, como decía Karen, si uno ilumina la nanopartícula con un láser que haga que la nanopartícula entre en resonancia de plasmón, pues entonces básicamente lo que tiene es un calentador, un hornito nanométrico,
que puedes ubicar donde quieras calentar y gastar. ¿Qué ventaja tiene? Pues la ventaja de que localizas, si eres capaz de poner la nanopartícula ya en la célula maligna, pues la calientas y ya, y ahora irradias y necesitas mucho menos radiación ionizante, ¿cierto? Que eso es algo que se está buscando para evitar daños colaterales por efecto de radiación. Pero pues ese problema, y ahí es donde entregamos las luz de superficie en ese tipo de aplicaciones, que no es para nada fácil, porque ahí Karen te lo contó, pero pues lo mismo, ¿no? Si uno va paso a paso, son muchas cosas que hay que entender. Primero, ¿cómo hacer para que la nanopartícula, o sea, Karen va a ir con el profe Mateo Suta, sintetizan las nanopartículas en el laboratorio, y las llevamos a la Universidad América con la cámara hiperespectral, entonces sacamos el espectro de transmisión y tenemos localizada la frecuencia, o sea, la longitud de onda a la cual la nanopartícula absorbe mayor luz, y entonces donde más absorbe, pues también más emite y irradia calor, para identificar entonces el láser. Bueno, para esas nanopartículas de 50 nanómetros, son nanoesferas de 50 nanómetros o menos de diámetro, entonces ya identificamos que el pico es donde está, como los 500, con un láser verde, ¿sí? ¿Qué es buena idea? No, no es buena idea porque esa longitud de onda no es transparente para el tejido humano. El infrarrojo, por allá más de 900, 1000, más o menos nanómetros, 800 nanómetros, esas longitudes de onda para nuestra piel nuestra piel es transparente para esas longitudes de onda. ¿Y por qué necesita uno que sea transparente? Pues para no tener que meter una sonda a uno y radiarle con el láser, sino desde afuera, ¿no? Desde afuera pone uno el láser y como es transparente llega a la nanopartícula y ya está. ¿Sí? Entonces eso es apenas, digamos, la primera tarea, tener una nanopartícula, saber dónde está, y eso está trabajando. Ahora esas nanopartículas hay que hacer que lleguen a la célula enferma, ¿sí? Porque pues uno quiere es que, pues, bueno, entonces para eso hay otra vez el proceso que nos explicó acá, funcionalizar las nanopartículas, es decir, pegarles, esa es una metodología, ¿no? Pegarles unas moléculas que tengan afinidad química con el cáncer, con la célula cancerosa, ¿sí? O protegerla, por ejemplo, con aminoácidos o azúcares, porque pues, esas células cancerosas, perdón, sí cancerosas, pues les gusta mucho el azúcar, necesitan energía para crecer, ¿no? Entonces fácilmente se pega. Otra es que también han visto que si se cargan las nanopartículas, las células las confunden con iones y las absorben, ¿sí? Y se las tragan, entonces ves que la trae ahora sí la elimina. Pero luego también toca entender, después de que ya llega la célula, cuándo se la traga más fácil, cómo se optimiza el proceso, lo que llaman la internalización. Es decir, qué forma, qué tamaño, qué concentración de nanopartículas debe haber allí para que la célula se las trague más fácilmente. ¿Cómo es esa dinámica de internalización? O sea, de fagocitosis, bueno, todos esos procesos que ocurren ahí celulares, eso hay que entenderlo muy bien. En el grupo, o sea, eso lo está haciendo, ¿cómo se llama este chico? Orlando Narváez. Él está estudiando todo ese proceso de entender el tamaño, la forma, cómo afecta eso el proceso de internalización, o sea, que se las trae. Listo, y después de que entiendan bien eso, entonces ahora ya sabemos cuántas nanopartículas tiene, digamos, en promedio cada célula, se puede irradiar y ahora hay que ver si alcanzó la temperatura de los 40 grados, ¿no? Porque con 40 grados es que ya empieza a haber muerte celular. Que no te pones tú. Bueno, sí, tenemos todos. Entonces, ahora hay que medir la temperatura. ¿Y cómo le mide la temperatura uno a una célula? Entonces, eso no es meterle un termómetro, ¿no?
ni preguntarle a la Y célula preguntarle cómo qué se tal. siente, que se caliente. En una escala del 1 al 100, ¿qué tan caliente está? ¿No? Entonces, hay un mecanismo que le llaman la fluorescencia, ¿sí? Hay células, hay moléculas fluorescentes que, y su fluorescencia, digamos, el espectro de fluorescencia depende de la temperatura del ambiente. ¿Listo? Entonces, pues ese es un mecanismo, ¿no? Mete uno ese tipo de células que llaman fluoróforos, se localizan allí y entonces se estudia el espectro de fluorescencia y según dónde esté el pico del espectro de fluorescencia uno puede determinar cuál es la temperatura. Eso hay que entenderlo bien y también entonces hay otro chico estudiando ese problema. Todo es el mismo modelo de investigación, que ese es Carlos Garzón. Carlos Garzón está entendiendo eso. Y bueno, ya, entonces ahora hay las partículas, hay que ver cómo entonces una de las partículas está excitada y pues emite calor, es un emisor de calor, ¿sí? Eso cómo cambia la temperatura del entorno, calcularlo también, pues para así que hacer experimentos, pero hay que calcularlo también. Eso no es tan fácil, entonces hay que hacer simulaciones y las simulaciones se hacen también con lo que nos va a hablar la próxima semana Carlos Javier. Y ahí está Angelo Sanz haciendo, él ya simula, pues es muy fácil, va a ser el primer minuto si acaso de la charla de Carlos Javier, que lo hizo en el pregrado, calcular el espectro de absorción de una nanopartícula plasmónica, pero Angelo entonces está trabajando, bueno, listo, una vez tenemos ese espectro de absorción, sabemos cuánta energía por unidad de tiempo absorbe la partícula y así entonces la convierte en calor. ¿Cómo entrega ese calor al entorno? Entonces todo el problema de la ecuación, ¿cómo se llama la ecuación del calor? Bueno, resolver ese problema para ver entonces cómo es el gradiente de temperatura, es decir, calcular cuántas nanopartículas hay que poner según el tamaño de la célula para que digamos, la distribución de temperatura en la célula sea suficiente para alcanzar el promedio de la temperatura de muerte celular, pues la terapia combinada. Eso hace años. Y ya, ahí vamos, ahí estamos en eso. Por ahí, eso sí, no lo sabías tú, pero no lo sabes tú. Hay un grupo de la Universidad de la Pontificia Universidad Baja Bolivariana, en Medellín, que tiene clases exactamente. ¿Sí? Pero, ellos están ahorita presentando un proyecto también de regalías, están como a competencia. Pero pues, eso no es una alianza, es un consorcio inmenso, claro, así como el que estamos armando para aplicar esto al monitoreo de aguas, el de ellos está para eso, para el cáncer. Ellos tienen un tipo de cáncer, el que les interesa a ellos. Se me olvidó, porque el de piel es el más fácil de tratar, porque está en la piel, entonces es fácil, le pones partículas ahí y ya está. Pero los que son de órganos interiores, pues son más pesados de tratar. Me excedí demasiado de esa respuesta. Pero muy completa. Gracias. Dale, dejar de grabar. Publicitar los otros trabajos. Pues, claro, porque claro, por eso está contando eso, a ver quién se anima, qué les gusta, qué les suena. Ya está. Porque pero eso hay un van a montón de venir a contar grupos. sus trabajos, entonces cuando vengan, ustedes ya tienen un panorama más claro. Sí. Y a los que no tienen trabajo, los que no tengan grupo, ahí pueden anclarse a cualquiera de esos. Pero acá todos tienen trabajo. Porque está enfocando a la gente. Sí, Santi, ¿cuándo te toca hablar? ¿Eso dónde queda guardado? Queda guardado ahí en Teams, pues el principio que